Y hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a su canal de ciencia de datos y machine learning favorito, Mix System. Pónganse cómodos y prepárense porque vamos a iniciar esta lectura número 6 del libro de An Introduction to Statistical Learning. Y bien gente, entonces vamos a empezar y vamos a comenzar justamente por el tema que pueden estar viendo ahora en sus pantallas de K-Nearest Neighbors o los vecinos más cercanos, el cual es un modelo muy utilizado en el tema de la clasificación o la tarea de clasificación. Si ustedes recordarán, ya hemos estado revisando en esta última parte del capítulo 2 justamente el tema de la clasificación, y en este capítulo, en esta lectura número 6, me ha dado la tarea de realizar unas animaciones y una forma de verlo un poco más matemático, porque el libro, si bien sí explica este modelo de K-Nearest Neighbors, lo hace un poco de manera general y yo quiero que ustedes lo vean un poco de manera más específica, viendo cómo funciona y básicamente hablar un poco también sobre los hiperparámetros, el cual es un tema muy importante en el machine learning y que el libro tal vez no lo expresa o no lo explica tan a profundidad. Entonces vamos a empezar con esta lectura. Para empezar, vamos a ver o vamos a recapitular lo que hemos estado viendo en la lectura pasada, en donde, si se recordarán o si recuerdan, vimos el tema del Bayes Classifier, el cual era un modelo que nosotros vimos que era como un rey o algo por el estilo, porque el libro nos lo presentaba justamente como un modelo que a través de él, si encontramos el decision boundary o el límite de decisión de ese modelo, pues básicamente estaríamos encontrando la mejor predicción o el mejor modelo que clasifique justamente lo que deseamos. Pero si bien ya lo revisamos en esa lectura anterior, cabe recalcar que este modelo parece perfecto, pero en realidad sería muy complicado que podamos llegar a utilizarlo, debido justamente a que matemáticamente parece muy perfecto, pero cuando lo pasamos a la estadística es algo muy complejo de poder utilizar, porque justamente cae en algo llamado la maldición de la la dimensionalidad. ¿Esto por qué? Bueno, ya lo explicamos en la lectura pasada, pero básicamente este modelo funciona, digamos, con probabilidades condicionales, es decir, que ocurra un evento y que ese evento dependa del otro evento y el otro evento dependa del otro y así sucesivamente. Entonces, como que necesitamos encontrar la intersección exacta de que ocurran determinados eventos, y eso es muy complicado, y a medida crece el número de dimensiones o el número de features, lo podríamos llamar así, pues se complica muchísimo más esta tarea. Incluso puede ser que no encontremos que ocurra un evento en específico, el evento en específico que nosotros buscamos clasificar. Entonces observamos también que no es el único modelo que existe, sino que existen otras, digamos, alternativas a este modelo de Bayes Classifier, en donde justamente encontramos el Naive Bayes o el Bayes ingenuo, que es justamente lo que hace. Si antes estábamos hablando de probabilidad condicional, ahora con el Bayes ingenuo lo que vamos a hacer es asumir, y cuando hablamos de asumir algo, recuerden que estamos hablando de un modelo de tipo paramétrico, en donde asumimos algo que sabemos que no a ciencia cierta va a ser así, y que muchas veces de hecho no es así, sino que lo asumimos por un tema de facilidad de cálculo. Justamente el Bayes Classifier lo que hace es asumir que ahora lo que antes era probabilidad condicional y un evento dependía del otro, ahora los hace eventos independientes, y con eso lo que logramos es poder llegar a un resultado o a calcular una probabilidad exacta y a poder, digamos, clasificar. Justamente eso fue lo que revisamos la lectura pasada, y esto solo lo hago a tema de retroalimentación, porque pienso que tal vez no les puede haber tal vez quedado un poco claro, y justamente tal vez por eso he preparado una animación. Antes de pasar al tema de K-Nearest Neighbors, que es muy importante porque es un modelo que se utiliza mucho, creo que es importante también que lo vean a esto de manera un poco más matemática. Entonces justamente ahora lo que vamos a hacer es pasar, perdónenme, quiero ver el OBS que esté grabando todo bien. ¿Sí? Justamente ahora lo que vamos a pasar es a ver el Bayes Classifier y a el Naive Bayes, y a encontrar o definir qué es eso de problema de dimensionalidad, que es muy pero muy importante, y es el hecho de por cual no podemos utilizar el modelo de Naive Bayes, bueno, de Bayes Classifier, perdón. Entonces vamos a seguir con el mismo ejemplo de la lectura pasada, en donde tratábamos un problema de un estanque de camarones. ¿Por qué escojo esta industria? Bueno, porque es una industria que justamente utiliza mucho el IoT o el Internet of Things, que básicamente, para no entrar muy a palabras tal vez complejas, es más bien que
utilizan pues sensores y recogen con esos sensores cierta cantidad de datos y tratan de justamente hacer este tema de predicciones, clasificaciones, todo este tipo de cosas. Entonces es digamos una industria perfecta para poder ejemplificar esto de la clasificación. Como les dije, utilizan muchos sensores y justamente para este ejemplo vamos a utilizar estos, digamos, tres medidas de aquí, o bueno, estos tres sensores que recogen estos tres valores. Sería un sensor que recoge el valor de la temperatura, otro sensor que recoge el valor del pH del agua y otro sensor que recoge el valor de la turbidez. Ahora, teniendo estos tres sensores, cada uno recoge una cierta cantidad de valores. Por ejemplo, la temperatura recoge valores de temperatura alta, media o baja, el pH alta, normal o baja y la turbidez alta o baja. Esas serían sus clasificaciones. Y el posible o los posibles resultados, es decir, el target a lo que nosotros queríamos llegar, es que Y1 sería igual a alerta o Y0 igual a camarón sano. Ahora te propongo un ejercicio antes de avanzar. Si quieres puedes pausar el video y dejarlo en los comentarios, que trates de describir qué tipos de datos son estos de aquí. Como vemos, estos de aquí que serían features o targets y estos de aquí que serían features o target, y además de eso trata de clasificarlo en cuantitativo o cualitativo. Esto es muy importante ya que luego estaremos realizando proyectos un poquito, digamos, más minuciosos, en donde sí tendremos que revisar cada uno el tipo de datos. Y sería una ventaja que puedas definirlo o que puedas describirlo simplemente viéndolo de manera rápida. Así que te propongo que lo dejes en los comentarios. Yo te lo voy a decir ahora. Estos de aquí serían de tipo cualitativo, por lo que podemos ver. Bueno, cuando ustedes ven tipo texto, pueden inmediatamente ver que entonces estamos viendo objetos que en Python, luego cuando lo pasaríamos a pandas, por ejemplo, encontraríamos el tipo object o que sería este tipo de dato de texto. Y justamente a este tipo de dato también lo podemos ordenar. Lo podemos ordenar de manera ascendente o descendente, por ejemplo, baja, media, alta, baja, normal, alta y baja, alta. Cuando ven eso, ustedes cuando ven que lo podemos ordenar de cierta manera, se denominan datos de tipo ordinales y justamente son de tipo cualitativo. Entonces nos encontramos con ese tipo de datos y estos aquí serían features porque son las variables independientes que nos van a servir para poder predecir o clasificar entre estos dos de aquí, que estos serían los target. Y estos de aquí también tienen un tipo de valor. Estos serían igualmente categorías porque lo podemos dividir en dos. Podemos dividir en 1 o 0 o alerta o sano. Y también lo podríamos decir como un dato de tipo booleano porque solo presenta dos valores, el 1 y el 0. Eso digamos que es el ejercicio que tenemos hasta ahora. Y justamente lo que se nos va a presentar es un evento. Imagínense que ustedes están trabajando como un analista de ese sector camaronero y les dicen, oye, me acaba de presentar una alerta en donde, o bueno, un evento en donde se me observan estos tres valores. Para la temperatura, una temperatura alta; para el pH, un pH bajo; y para la turbidez, una turbidez alta. Entonces, ¿qué ocurre? Nos dicen, quiero que tú me ayudes a saber si es que tengo que realizar algunas acciones en este estanque, en esta piscina, o si se encuentra todo bien, entonces no tengo que darle más revisiones. Y entonces ese es nuestro trabajo, clasificarlo en una de estas dos posibles resultados, o alerta o camarón sano. Justamente para eso es lo que sirven estos modelos de clasificación y es por lo que vamos a revisar justamente el Bayes Classifier versus el Naive Bayes, para que ustedes puedan entender este tema de la maldición de la dimensionalidad. Ahora, lo que nos dice aquí la fórmula es simplemente esa probabilidad condicional, es decir, la probabilidad de que Y sea igual a 1, como sabemos Y igual a 1 era que el camarón esté en peligro con esa temperatura alta, ese pH alto y esa turbidez baja, me parece que era. Eso es lo que nosotros vamos a encontrar en esta probabilidad condicional. Entonces, tendríamos que encontrar la intersección exacta de que esos tres eventos ocurran a la vez, que eso es justamente lo que les estaba diciendo. Imagínense ustedes que tenemos que, en un conjunto de datos muy grande, encontrar que exactamente ocurran esos eventos en esa forma, alta, alta, baja. Es algo a medida, incluso por ahora ustedes, como ven solo tres valores, digan, bueno, sí es posible que los encontremos o que esos eventos se repitan en un conjunto de datos. Pero si aumentamos y comenzamos a aumentar la dimensionalidad, es decir, la cantidad de features, pues obviamente va a ser mucho más difícil encontrar que un evento suceda, que una serie de eventos sucedan igual de la misma forma. Entonces, justamente lo que vamos a hacer ahora es, con un dataset
artificial, digamos este es un dataset artificial justamente, tenemos este conjunto de observaciones que serían nuestros features y vamos a dividirlo, vamos a filtrarlo, filtramos por los eventos que tienen temperatura alta, ya solo tendríamos mucho menos de la mitad. Luego el pH bajo, tendríamos solo 4 observaciones de todo ese conjunto de observaciones y que tengan también, además, aquí se me pasó, y que tengan también, aquí se me pasó, no, perdón, aquí se me pasó, no sé por qué. Bueno, aquí se me pasó, pero para recapitular entonces vamos a decir que entonces tenemos este evento donde alta, bajo y alta para temperatura, pH y turbidez, y vamos a utilizar estos dos modelos de clasificación del Bayes Classifier y el Naive Bayes. Entonces, como les estaba diciendo, sufre mucho esto de la maldición de la dimensionalidad. Como ustedes van a ver aquí, se va reduciendo el conjunto de datos que sigue esa probabilidad condicional. Es decir, que esos 3 eventos ocurren a la vez y solo nos quedamos con una observación dentro de todo ese conjunto. Entonces solo existe una coincidencia exacta en donde se repite ese patrón de alta, alta, baja. Entonces justamente estamos, y en un caso bueno en donde tengamos al menos una, pero puede ser que resulte que no tengamos ninguna, que fue justo lo que revisamos la lectura pasada, en donde puede ser que, por decirlo así, el modelo se rompa porque no existe algo, digamos otra, y daría una probabilidad básicamente de 0. Es decir, pero sabemos que eso no es posible. Entonces tendríamos 18 combinaciones posibles porque teníamos 3 categorías y 2 categorías, si se recordarán, y esas se multiplican y esas son las combinaciones posibles que tendríamos para cada una de esas categorías. Y no tendríamos datos suficientes para poder encontrar justamente esa probabilidad. Entonces, ¿por qué es inviable en la práctica el Bayes Classifier? Número 1, porque por lo general no vamos a tener tantísimos datos para encontrar esa combinación exacta. Número 2, puede que esa combinación exacta que busquemos en el conjunto de datos, por más gigante que sea, puede que incluso nunca haya ocurrido, por lo cual tendríamos una probabilidad de 0, lo cual no es posible. Y justamente esto ocurre o se le denomina maldición de la dimensionalidad, es decir, a medida sube el conjunto de features o de dimensiones, pues obviamente va a subir también la complejidad del modelo y va a subir y vamos a necesitar muchísimo más datos, lo cual es inviable. Por lo cual tenemos la opción del Naive Bayes o el Bayes ingenuo, que lo que hace, como pueden ver aquí, es simplemente dividir esas probabilidades en probabilidades independientes, por lo que ahora solo tendremos que encontrar, por ejemplo aquí, la probabilidad de que la temperatura sea igual a Y1, es decir, a que esté en peligro, la probabilidad de pH sea esté en peligro y la probabilidad de turbidez esté en peligro, y simplemente esas probabilidades multiplicarlas. Entonces se vuelve un problema muchísimo más sencillo, es decir, estamos aquí con un modelo de tipo paramétrico. ¿Por qué es de tipo paramétrico? Porque estamos asumiendo que esas variables no tienen nada que ver o que son independientes entre sí, lo cual podríamos decir que obviamente no es cierto, porque obviamente estas medidas sí tienen mucho que ver la una con la otra, pero simplemente estamos asumiéndolo por una cuestión de facilidad matemática y para que podamos calcularlo y encontrar esa probabilidad. Entonces asumimos la independencia condicional entre T, es decir, la temperatura, el pH y la turbidez dado y lo que pasaríamos a hacer a continuación es simplemente esos cálculos. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, encontramos esas probabilidades individuales. Encontramos la probabilidad de que la temperatura sea alta, tenemos un 0.3, luego del pH tendríamos un 0.5 y de la turbidez tendríamos un 0.4. Y simplemente lo que tendríamos que hacer a continuación es multiplicar justamente esas probabilidades individuales y nos encontraríamos con el resultado de que ocurra justamente ese evento, y lo clasificaríamos, por ejemplo, como se puede ver aquí, como sano. Eso sería, digamos, el Naive Bayes. Aquí hay algunos ejemplos más en donde ya podemos encontrar esa probabilidad, pero es justamente que vean que ya podemos encontrar esa probabilidad en diferencia con o en un contraste con el Bayes Classifier, el cual por justamente ese problema de la dimensionalidad pues no podíamos encontrarlo realmente.
Bien, eso sería todo por este tema del Bayes Classifier. Espero que les haya quedado muchísimo más claro respecto a la lectura anterior, porque en la lectura anterior, si bien si revisamos ese tema, pues no lo revisamos tal vez de esta manera tan matemática, porque quería que primero entiendan el concepto, el fundamento, antes de pasar a la parte matemática, que suele ser un poquito más compleja. Ahora pasamos directamente a ver el tema de esta semana, que es el modelo de K-Nearest Neighbors, que como tal es nuevamente un modelo de clasificación y es un modelo no paramétrico, que ustedes tal vez pensarán, bueno, si ya vimos que los modelos no paramétricos tal vez no nos sirven para clasificación, entonces ¿por qué ahora este sí? Porque este de aquí lo que hace es estimar la probabilidad condicional de Y dado X, a diferencia de, digamos, el Bayes Classifier, que lo que hacía no era estimar, sino más bien darnos el valor exacto, y por eso era tan complejo. Es decir, dada una nueva observación X, ¿cuál es la probabilidad de que pertenezca a una clase específica de Y? Justamente por eso tengo aquí este gráfico, que es básicamente una ilustración en donde puede usted imaginarse lo que va a ocurrir con este modelo de clasificación. Tenemos un dataset, un dato de test dado, en donde él se va a preguntar a qué grupo me parezco más, y tal vez, y bueno, lo que hace este modelo de K-Nearest Neighbors, que por eso el nombre es muy descriptivo, es encontrar los vecinos más cercanos a él, y los vecinos que sean, digamos, el número de coincidencias más grande es al grupo al que va a pertenecer, porque justamente los tiene más cerca. Luego vamos a explicar a qué me refiero con esto de cercanía, con esto de distancia, porque algo que tienen que entender es que los modelos de Machine Learning no es como nosotros, que podemos ver qué objetos están cerca y qué objetos están lejos, sino que se tienen que encontrar de una manera matemática, en donde la distancia pasa a ser más bien una función más que algo, digamos, de lejanía. Entonces, la gran diferencia con el Bayes Classifier es que el modelo de Bayes utiliza la probabilidad condicional real y teórica, es decir, lo que vimos antes, que requiere infinitos datos para poder encontrar esa intersección específica de eventos ocurridos. El KNN, en cambio, estima esa probabilidad acercándose lo más posible a la realidad. ¿Y cómo lo hace? Observando la región local de los datos y basándose puramente en la clase a la que pertenecen los vecinos empíricos más cercanos a nuestra nueva observación. Justamente algo parecido a lo que ustedes pueden ver aquí. Para que ustedes lo puedan entender muchísimo mejor, nuevamente les he preparado, bueno, antes de eso, creo que sería importante más bien ver esta parte de la matemática de KNN. Esta es la fórmula que justamente encontramos en el libro y parece una fórmula un tanto compleja, pero en realidad es una fórmula bastante sencilla, en donde simplemente encontramos nuevamente esto de aquí, que significa probabilidad de que Y sea igual a J, es decir, de que Y sea igual a una de las posibles resultados, por ejemplo el 1 o el 0 que teníamos antes, de un X sub 0, que X sub 0 véanlo como el valor de T, es decir, ese valor desconocido para el modelo. Eso lo aquí vamos a verlo más bien de adelante hacia atrás. Lo que vamos a hacer es, primero, encontrar si ese valor es 1 o 0, o sea, en su clasificación, en su target, y vamos a sumarlos todos para poder tener esa sumatoria. Y este K es el más importante de esta fórmula, porque con lo demás realmente no lo van a utilizar tanto. Si quieren, sí podrían incluso realizar este ejemplo a mano y todo lo demás, pero el valor más importante que ustedes tienen que entender de esta fórmula es esta K, porque con esta K vamos a manejar justamente temas como hemos observado antes, de la flexibilidad, del tema del sesgo. Esta K es un hiperparámetro. Este hiperparámetro significa el número de vecinos que vamos a consultar. Ya lo veremos mucho más gráficamente, pero simplemente entiendan que esta K es el valor importante y el que ustedes tendrán que definir, y será muy importante el resultado cambiará el resultado dependiendo esa K que ustedes elijan. Para esto, para poder elegir esta K hay varias técnicas, como el Grid Search CB, que luego lo explicaremos mucho más a profundidad en la parte práctica, pero por ahora entiendan que es muy importante la elección del valor de esta K. Ahora sí, vamos a verlo esto de manera mucho más gráfica, para lo cual he preparado nuevamente una animación para que ustedes lo puedan entender mucho mejor. Justamente vamos a ver el K-Nearest Neighbor, el balance entre el sesgo y la varianza al variar esa K. Esa K que observamos antes, que le dije que era muy importante.
vamos a trabajar con el mismo problema, es decir, si es sano o si está en alerta ese estanque de camarones. Este, como les digo, es un ejemplo muy bueno y que vamos a estar utilizando por varias clases porque ya lo utilizamos. Entonces, para que vayan acostumbrándose a que dependiendo del modelo pues va a cambiar un poco el enfoque, pero con el mismo ejemplo. Entonces vamos a utilizar solo dos variables porque si ya utilizáramos tres pues sería un poco más complicado de graficar esto. Entonces solo tendremos dos ejes. Vamos a utilizar la temperatura y la turbidez en el eje Y. Ahora, esto lo he dividido en tres partes, aquí como pueden ver, porque esta parte de aquí arriba a la izquierda vamos a encontrar el plano en donde van a estar los datos. Abajo van a ver cómo a medida se mueve esa estrella, que esa estrella es ese valor desconocido para el conjunto de datos, es decir, que no ha clasificado aún. Si a medida se va moviendo, también van a observar que aquí abajo se va moviendo la fórmula matemática y cómo justamente vamos moviendo esos valores. Y en la parte de la derecha vamos a ver ese error entre el entrenamiento versus el test, que es lo que observamos clases anteriores, que dijimos que el modelo en realidad, o bueno, a nosotros no nos interesaría saber el error que tiene un modelo referente al dataset de entrenamiento. A nosotros lo que nos interesa es saber qué también va a predecir, o en este caso clasificar nuestro modelo en relación con un conjunto de datos no observado, que es lo que a nosotros nos interesa. Entonces por eso puse en esta parte de la derecha también esa gráfica, que también la encuentré en el libro de una manera un tanto distinta, pero ahora justamente la voy a explicar. Entonces vemos ustedes aquí, tenemos un valor que es esta estrella, y nosotros aquí vamos a definir la fórmula. Esta es la fórmula general, la fórmula aún sin determinar ningún K ni ningún valor, y aquí ya hemos determinado un valor. El K va a ser 1, es decir, dentro de un rango de distancia va a encontrar únicamente un valor. Ese valor va a ser el de esta variable en donde encontramos esa alerta. Entonces es el único valor que encontramos aquí. Entonces justamente el único valor que encontramos aquí es ese valor de alerta. Ahora tendríamos que sumar ese valor, digamos que como es 1, solo bueno sumaríamos 1, entonces es 1 justamente aquí en la fórmula. Creo que podríamos bien, no puedo hacer un acercamiento, bueno, pero podemos aquí ver que es 1 justamente, y entonces la probabilidad de que sea alerta dada ese x0, que el x0 es el que tenemos aquí en forma de estrella, simplemente sería de 1, y sabemos que 1 es alerta, entonces ya habríamos encontrado ese valor, o ya lo podríamos haber clasificado. ¿Y cómo lo clasificamos? Porque dentro de ese rango de distancia 1 pues ya encontramos ese único valor. Ahora, en el lado de la derecha van a ver cómo se grafica esto a medida. Por ejemplo, aquí ya vemos un K2, pero antes, si puedo retrocederle, que creo que no puedo retrocederle muy bien. Pero bueno, a medida nosotros, por ejemplo, si tuviéramos un K de 1, vemos como el error en el test es bastante alto. En cambio, a medida nosotros bajamos ese K, el error en el entrenamiento está abajo. Entonces vemos un poco la misma relación que teníamos antes con el tema de la regresión. Lo que tenemos que controlar es la flexibilidad, es decir, esa acá va a significar qué tantos datos alrededor va a encontrar para poderse clasificar dentro de un conjunto. Si nosotros aumentamos muchísimo, como pueden ver ustedes aquí, un K a 50, pues obviamente el error en el test va a comenzar a subir. Nosotros estaríamos interesados en encontrar ese punto más bajo, ese valle, en donde esa K pues justamente nos va a entregar la mejor predicción, esta fórmula, el K-nearest neighbors. En este caso podríamos decir que es algo similar a K10 o K11, que es el valor que nos entregaría la mejor predicción. Ahora van a ver cómo se comienzan a mover un poco de valores. Ahora el K es 5, entonces justamente va a encontrar 5 más cercanos. Vemos aquí que tenemos este alerta, 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 y estos dos que están sanos. ¿Cuáles son, la sumatoria de esto? Tendríamos 3, porque recuerden que tendríamos estos dos verdes valdrían 0, estos valdrían 1, 1 y 1, la sumatoria sería 3, y tendríamos esta fórmula 3 entre 5, lo cual nos daría 0.60, lo cual lo clasificaríamos por los vecinos más cercanos. Como vemos aquí tenemos 3 vecinos más cercanos. Como les digo, el modelo no va a ver esta cercanía, es decir, el modelo no va a ver esta gráfica, entonces nosotros lo tenemos que expresar de forma matemática para que lo entienda. Esta forma sería la que él pueda entenderlo,
pero para que la podamos entender nosotros es mucho más fácil entender aquí que tenemos estos 3 valores cerca, estos 3 de alerta y solo 2 sanos. Entonces automáticamente el modelo lo que haría sería clasificarlo como alerta. Y justamente ven ustedes ahora que como el K es 5, el error en el entrenamiento digamos sigue subiendo y el error en el test comienza a bajar. A diferencia del K1 en donde el error en el test era un poco más alto. Ahora con un K de 7 vemos la misma dinámica, vemos que tenemos 4 cercanos en alerta y 3 en sano, entonces el modelo automáticamente lo clasifica como alerta y vemos que el error en el test nuevamente comienza a bajar. Digo el error en el test únicamente porque es el que nos interesaría. Y ahora encontramos tal vez el punto perfecto, que es el que yo les mencionaba a ustedes, que sería ese K11. Es decir, en un rango encontramos los 11 puntos más cercanos y de esos 11 puntos vemos cuáles se repiten más. Es decir, simplemente una sumatoria porque teníamos ceros y unos. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 valores para alerta y 1, 2, 3, 4 y 5 valores para sano. Entonces, como alerta se repite mucho más que sano, entonces el modelo automáticamente lo que haría sería clasificarlo como alerta. Aquí ustedes pueden ver mucho más en detalle la fórmula matemática y cómo se produce esto. Entonces, lo que hace el modelo ahora es decir, bueno, este punto, digamos, este sería el perfecto, ese K11, pero ese K11 no lo podríamos saber sino más bien iterando una y otra vez con distintos K para poder encontrar digamos, la mejor clasificación. Y bien, entonces esto es justamente lo que encontraríamos en este modelo de K Nearest Neighbors. Entonces lo importante es simplemente que entiendan que el modelo lo que va a hacer es encontrar los vecinos más cercanos y el número de vecinos más cercanos que se repita. En este caso, por ejemplo, como era 1 o bueno, como es alerta, que es lo que más se repiten, pues lo va a clasificar como alerta, y lo que tenemos que controlar es justamente la flexibilidad que va a tener este determinado modelo. ¿Cómo controlamos esa flexibilidad? Digamos, midiendo esa K. Existen técnicas para poder medir esa K, o bueno, encontrar esa K óptima, y esas formas se ven mucho más en Machine Learning, y justamente lo vamos a ver en la parte práctica de esta lectura número 6, que la veremos mucho más adelante, o más bien lo vamos a ver en un video futuro, porque vamos a realizar un proyecto mucho más complejo. Luego lo que vamos a ver simplemente es esta misma, digamos, formas. Y esto es lo que tenemos que entender justamente, que el K pequeño nos da una alta varianza o sobreajuste y el K grande nos da un alto sesgo o subajuste. El K óptimo minimiza el error del test y lo podemos encontrar mucho mejor a través de la validación cruzada, que fue un tema que ya hablamos justamente en la lectura pasada, me parece. Ahora, tal vez ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿y cómo medimos esa cercanía? Porque tú me estás hablando de distancia, ese tipo de cosas. Bueno, existen distintas formas o distintos métodos para encontrar esa distancia, porque si bien nosotros podemos entender como distancia en la vida real como lejanía, digamos, en el tema matemático la distancia pasa a ser algo más bien como una función. Para esto existen distintas distancias, las más, digamos, comunes de observar son la distancia euclidiana y la distancia de Manhattan, aunque también hay otras. Estas son bastante fáciles de entender, simplemente vean los gráficos. Vemos aquí cómo se unen a través de una diagonal estos dos puntos. Esta es la distancia más común, midiendo la línea recta más corta entre dos puntos, que es la que se utiliza más comúnmente. Y luego tendríamos otra que es la distancia Manhattan, en donde lo que hacemos, bueno, un ejemplo, o por qué se conoce así, es porque si ustedes ven una imagen satélite de Manhattan y ven las cuadras, van a ver que están todas ordenadas en una especie de cuadrados. Entonces, si quieres llegar de una esquina a otra esquina o de un punto a otro punto, pues básicamente lo que tienes que hacer es rodear la cuadra. Por eso se conoce como distancia Manhattan. Es otra distancia que se utiliza, y cada una de estas, lo importante, digamos, cada una de estas nos va a ofrecer una distancia distinta. Entonces, lo que, digamos, al igual que los modelos, que ninguno te ofrece, digamos, un modelo perfecto, no existe un modelo perfecto para cualquier conjunto de datos, tampoco existirá una distancia perfecta para cualquier conjunto de datos. Cada una nos va a ofrecer una distancia distinta.
Entonces lo importante es más bien saber ajustarla al problema con el que nos encontramos. Justamente les he preparado otra animación aquí en donde vamos a ver la distancia euclidiana, la de Manhattan y la de Minkowski, que justamente son las tres más reconocidas, más digamos en este entorno, mucho que se habla muchísimo más, y vamos a ver por qué ninguna es la mejor. Es muy importante que usted, y se los quería mencionar porque el libro no le explica tan a profundidad, pero realmente es importante porque dependiendo la distancia que escojamos, pues nos va a dar resultados distintos. Y a nosotros lo que nos interesa es encontrar, por ejemplo, en un digamos tema de predicción, pues la mejor predicción posible. Entonces sí tendría mucho que ver el hecho de elegir con qué distancia vamos a calcular determinado modelo, porque no es únicamente esto exclusivo del modelo de K-Nearest Neighbor, sino que se utilizan muchísimos modelos, por ejemplo, para la clusterización. Entonces tendríamos esto, vemos que esta imagen es muy interesante porque vemos que con el Manhattan, con la misma cantidad de datos, es decir, con el mismo K y con el mismo valor desconocido, encontramos tres predicciones distintas. Con Manhattan encontramos que este valor estaría dentro de sano, con Euclidiana encontraríamos que esto está dentro de alerta, y con Minkowski también en alerta. Entonces por eso les digo que es muy importante y que variará mucho dependiendo con qué nos encontremos. Y eso sería todo por esta lectura número 6. Antes de pasar a los siguientes pasos, que ya entraríamos a la parte de la parte práctica, simplemente quería recordarles un poco, hacerles un resumen de lo que vimos en esta lectura número 6. Comprendimos voy a hacer esto aquí grande. Comprendimos cómo KNN clasifica los datos basándose en la proximidad, veíamos esos puntos más cercanos, y cómo ese valor de K va a determinar la flexibilidad del modelo, y es muy importante saber determinar el K, digamos, ideal. Entonces con esto aparte cerramos esta parte teórica del capítulo número 2 y te invito a que veas el próximo video, que seguramente saldrá en estos próximos días, en donde vamos a estar viendo la parte práctica, en donde vamos a trabajar un proyecto mucho más real desde un dataset dado. Vamos a armar un archivo README para poder describir lo que hemos encontrado, y vamos a utilizar modelos, vamos a utilizar limpieza de datos, vamos a utilizar pipelines y todo esto demás que se utiliza mucho en el Machine Learning y en Scikit-learn. Entonces te invito a ese próximo video en donde vamos a tratar esto de manera mucho más práctica. Espero que te haya gustado esta lectura número 6 y nos vemos en el siguiente video.